Muy, muy buenas noches, bendiciones, shalom. Nos encontramos otra vez en este programa que se llama Tiempos de Restauración. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo en el tiempo radial, sí. Ahora ya nos estabilizamos en este horario todos los lunes 21 horas. Desde nuestra página salimos en vivo para que nos puedas acompañar, para que puedas entrar a la misma y buscar el contenido y puedas darnos un me gusta, que puedas seguirnos, que puedas acompañarnos en este tiempo, sí, que nosotros creemos que es de restauración porque se acerca a nuestro Mesías, Yeshua Hamashiach, el Mesías ungido, y claramente estamos en ese tiempo donde muchas cosas tienen que empezar a restaurarse y claramente, ¿qué es la restauración cuando hablamos? Estamos hablando de aquellas cosas que fueron en un principio, que después, por cuestiones históricas, por cuestiones de, históricas, ¿en qué sentido? Sabemos que en el transcurso de los años, de los miles de años y demás, el pueblo de Israel y todas las cosas que pasaron ellos mismos, han tenido un contexto donde muchas veces fueron esclavos, tuvieron que ser sumisos ante naciones, y cuando pasaban estas cosas, claramente se matizaba de alguna manera todo lo que tenía que ver con la palabra del Eterno. Hasta que llegamos al tiempo romano, donde ocurre algo muy importante, porque nosotros sabemos históricamente que ellos realmente hicieron algunas transformaciones eh, muy importantes, lo que tiene que ver en la palabra del Eterno, y de ahí vinieron todo un montón, una serie de transformaciones que nosotros empezamos a darnos cuenta, se llaman transliteraciones, en el transcurso de la continuidad de los años. Entonces, claramente, la verdad ha sido tocada, matizada, algunas cosas se pusieron, otras se sacaron, y nosotros realmente intentamos escudriñar la palabra, y en ese sentido encontramos que el contexto hebreo es el real, no hay otro, es el real, y desde ese punto de vista, del contexto hebreo, donde fue escrita la palabra, nosotros encontramos profundidades en la misma muy importantes. Así que hoy tenemos un programa así muy particular, porque realmente vamos a hablar del lugar del extranjero, de ese extranjero que también somos nosotros, de donde venimos nosotros, de ser gentiles. ¿Qué pasaba en la palabra con el extranjero? ¿Dónde estaba el extranjero en el pueblo de Israel? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué nos dice la palabra en relación a eso? Porque nosotros sabemos que nuestro Adón no hace excepción de personas. Así que, pero no nos quedamos solamente con esta frase. Queremos profundizar más. ¿Qué es no hacer excepción de personas? ¿A qué se refiere la palabra específicamente? Porque sabemos que la palabra es la verdad. Y que quien revela la verdad es el mismo Yeshua en la Torá. Así que nosotros realmente queremos compartir este espacio con ustedes para meternos en la palabra, y los invitamos sí a participar, a poner comentarios y demás. Así que vamos a empezar a meternos ya en la profundidad de esto, pero primero, antes, le vamos a decir a mi hermano Diego que se presente. Amén, shalom, shalom, buenas noches para todos de Argentina, Bahía Blanca, Buenos Aires. Agradecido al Eterno por este contacto en vivo que estamos teniendo nuevamente de Tiempo de Restauración. Y como bien decía Diego, tocando algunos temas que nos parecen trascendentales en estos tiempos que estamos viviendo como creyentes, como seguidores de Yeshua. Y vamos a estar tocando un tema especial hoy, aquel extranjero en tiempos bíblicos, en tiempos antiguos. Hoy extranjeros, somos extranjeros,
somos del pueblo de Israel, ya lo hemos tocado, Tiempo de Restauración ha tocado varias veces este tema en especial y sabemos que tenemos una identidad ganada a través de creer en nuestro amado Mesías, resucitado el tercer día. Su sangre preciosa nos hizo parte del pueblo y hay demasiadas evidencias bíblicas para poder demostrarlo, pero hoy vamos a estar tocando un poquito para ir cada vez más en profundidad, porque sabemos que quizás estamos una hora y media en el aire y quizás no nos alcanza todo el tiempo para desarrollar este tema, pero me parece trascendental que a partir de hoy, si vas a estar mirando el programa, si lo vas a ver después, que te puedas sumergir cuál era ese extranjero que estaba viviendo en el pueblo, si era lo mismo un extranjero que adoptaba las costumbres del pueblo de Israel, o si no era lo mismo aquel extranjero que solamente habitaba unos días y seguía su camino. ¿Cuál era la diferencia, o cuál es hoy la diferencia entre aquel gentil que se llamaba antiguamente y hoy un seguidor de Yeshua o miembro del pueblo de Israel? Todo eso vamos a estar tocando un poquito, pero antes me gustaría estar orando porque, bueno, es una costumbre que hacemos quizás fuera del aire y nos pusimos a charlar y se nos pasó un poquito de largo, pero solamente para hacer una oración y pedirle al Eterno que pueda estar guiando esta noche y que pueda estar bendiciendo a aquellos oyentes. Gracias, Padre. Bendito seas, Adonai, toda la gloria sea para vos. Te damos gracias en este momento, Señor, por estar en vivo, Señor, por la tecnología, Padre, que nos permite llevar la palabra, Señor, a todos aquellos que estén necesitando, Padre Santo. Yo te pido que puedas tomar control y dominio, Padre, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros hogares, Señor, donde estamos saliendo, Padre, para todas las personas, Señor, que se vayan a estar conectando, que puedas bendecir este mensaje, Señor, y que en tu poderoso nombre, Yeshua, puedas depositar todo aquello en el corazón, Señor, que estás depositando, Señor, en esta época, en este tiempo, Señor, en tiempos finales, Señor. Por eso, Padre, te pido que vos puedas estar, Señor, obrando a través de Diego Polio, Señor, a través de mi vida y a través de cada oyente, Señor, en tu poderoso nombre, Yeshua. Amén. Amén. Así que ahora sí me parece importante que podamos darle comienzo al programa también, agradeciendo a todos aquellos que se vayan conectando y dejando también el número de teléfono para que se puedan estar comunicando. Ahí está el más 54-291-527-0143, que te comunicas del exterior y que puedas dejar también una petición de oración. Tenemos cadena de oración en nuestro ministerio y oramos 3 veces al día y intentamos que también aquellas personas puedan ser parte con su oración. Estuvimos estudiando las parashot, mejor dicho, y encontramos realmente el poder de la intercesión, encontramos realmente el poder de la oración de un sádic, de un justo, de una persona que tiene a Yeshua y que obedece su mandamiento, que intenta o que busca. Así que sin dudas es una invitación para que te puedas sumar. También te puedes sumar a los estudios, lo hacemos de manera cerrada, pero sin dudas vos podés ser parte si lo anhelás y si está en tu corazón. Así es, ahí pusiste los teléfonos, así que están abiertos, ¿sí? Para que vayan dejando comentarios, lo que a ustedes les parezca, pero también pueden dejar en comentarios acá desde la página, que lo vamos a estar viendo, y en la medida que podamos, lo vamos a ir comentando también, ¿sí? Así que todos los aportes suman, todos los aportes vienen bien. Lo único que les pedimos es que no hagan insultos ni ningún tipo de esas cosas, porque realmente nosotros no nos sumamos a estas cuestiones, porque tampoco lo hacemos con otras cosas. Así que desde ese punto de vista estamos todos atentos para poder participar todos juntos y armar el programa de esta misma manera. Así que bueno, ¿qué te parece, Dieguito, si arrancamos, ya con el tema, ¿quiénes son los extranjeros en la palabra? Muy buena pregunta que nos hacíamos, que nos hacemos. ¿Cómo el Eterno trataba con los extranjeros? ¿Cómo le pedía al pueblo que trate a los extranjeros, el Eterno? Y claramente en su palabra, en sus instrucciones, en la Torá, encontramos diferentes aspectos
hoy no nos dejan de sorprender, porque quizás no estamos muy relacionados con aquel tipo de vida, aquel momento histórico, aquel contexto cultural que estaban viviendo, pero vamos a ir tocando algunos versículos para que vayamos teniendo un pantallazo de cuál era el trato a aquel extranjero por parte del Eterno. Pero primeramente recordando de que em, el padre, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, como bien dice Pablo, él fue el nombrado primer hebreo, ¿no? O digamos, el primer amigo del Eterno. Sabemos que antes tuvo Adán, sabemos que antes tuvo Noé, pero Abraham tuvo algo muy especial, que él venía también de una especie de paganismo que salió, mejor dicho, ¿no? Podemos llegar a decir que Abraham en su principio fue un gentil, podemos llegar a decir que sí, pero claramente el Eterno le hizo un llamado y él obedeció, él escuchó y claramente Shema, ¿no? Enseguida escuchó y enseguida obedeció. Una escucha inteligente tuvo Abraham. Recordamos esa historia tan hermosa, vete para ti o vete de tu tierra y tu parentela, le dijo el Eterno a Abraham, a la tierra que yo te mostraré. Y claramente ahí podemos notar una, una simple acción de una persona que quizás no tenía una identidad como hebreo, porque todavía no existía. Él es llamado el primer hebreo porque cruza el río Éufrates, es llamado así porque el que venía de cruzar el río, una cosa así, también es una historia muy linda para que podamos investigar, pero claramente el Eterno tiene una relación con él. Sabemos que posteriormente Abraham, Isaac, Jacob y Israel, Jacob es Israel, llamó a Israel, y ahí salen las 12 tribus, y ahí se forma recién el pueblo de Israel, lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel, y claramente cuando hablamos de pueblo de Israel, hay diferentes naciones, y esas diferentes naciones se van a llamar extranjeros, o particularmente Goyim, o Goim, mejor dicho, esos gentiles para nosotros, por una palabra gentiles. Para allá anterior, digo, no sé si recordás, leíamos esa hermosa eh, bendición que le da Isaac a Jacob, y Ujú. también Rebeca recibe una revelación del Eterno que de su vientre iban a venir dos pueblos, el mayor servirá al menor, ¿no? Decía, Ujú. pero la bendición de Isaac, si recordamos claramente cómo él le dice a Isaac, perdón, Isaac a Jacob, que por él van a ser benditos todas las naciones. Una promesa muy parecida a, a la que Dios le hace a Abraham, ¿no? Y nos encontramos también con una palabra muy particular ahí, que es cuando nombra naciones, es goí, esta palabra que nosotros decimos gentil. Y cuando Ujú. estudiamos la para allá, enseguida se nos venía esa palabra de Pablo que decía, que llegue la plenitud de los gentiles, o sea que Yeshua, perdón, Pedro lo dice, no, Pablo, que el Eterno, Yeshua, va a volver hasta que llegue, hasta que entre la plenitud los gentiles, mejor dicho, ¿no? Que todavía se está gestando, todavía tiene que entrar en plenitud los gentiles. Y totalmente está relacionado con esto que Isaac lo bendecía a Jacob. Entonces, claramente vemos que al transcurrir la historia y mucho tiempo pasó en la historia de Israel, en el desierto, primeramente esclavo en Egipto, posteriormente nos encontramos con que había un pueblo y había extranjeros. Y había requisitos para que esos extranjeros puedan ser parte del pueblo. Y hoy sabemos que con Yeshua cambia un poquito la cosa, cambia un poquito la cosa. Todo esto lo vamos a ir hablando, lo vamos a ir charlando, pero un pantallazo que damos macro para meternos a diferentes puntos de la historia. Y los quiero llevar más o menos no, los quiero llevar al punto que el pueblo de Israel ya estaba en el desierto. Y ya el Eterno, Diego, recordamos que en el monte Sinaí ya le estaba dando las tablas, los mandamientos a un pueblo, pero un pueblo que era totalmente hebreo, y nosotros por las escrituras claramente nos damos cuenta que era ya un pueblo mixto. ¿Por qué?
porque claro, en la tierra de Egipto, ahí donde estaban ellos pastoreando, eran pastores. Sabemos que cuando ese faraón ya estaba gobernando y no conocía a José, eso quiere decir que no conocía quién era José, claramente desconoció al pueblo hebreo, ya no tenía más favor de parte del gobierno egipcio y claramente él los empieza a oprimir. En la tierra de Jazer, me parece que se llama, o Joyer, no la tengo bien en clara, pero ellos tenían, digamos, un pueblo apartado dentro del mismo Egipto. Y en ese mismo pueblo fueron mezclados también con el pueblo egipcio. Y recordamos las palabras de la Torá que cuando salió el pueblo del Eterno era un pueblo mixto, no era solamente un pueblo repleto de hebreos, de sangre hebrea, sino que también se sumaron muchos egipcios cuando vieron el poder de Adonai. Recordamos las plagas, recordamos tantas cosas maravillosas que hizo el Eterno. Entonces más o menos los quiero citar ahí y quiero leerles en Levíticos 24-22 para ir sumando citas textuales de la Biblia y que no sean palabras nuestras. Dice en Levíticos 24-22, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, ¿no? Ahí le estaba hablando un poquito de esa clase de justicia que no tenía que predominar la venganza, lo que nosotros conocemos como la ley de Talión, también un estudio muy lindo para poder estar razonando y realmente reflexionando. El Eterno claramente en esas instrucciones que le daba al pueblo, y acá vemos que no tan solo al pueblo, sino también a ese tipo de extranjero que estaba viviendo entre ellos, era que no exista, que no se exceda a la venganza, ¿no? Cuando ocurría un accidente o un incidente o un robo, un hurto o también un asesinato, ¿no? El Eterno lo que procuraba con estas instrucciones era que no haya venganza, ¿no? Del familiar más cercano, que no haya venganza. Entonces, ese es el contexto de este versículo 22 que lo vuelvo a leer. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai vuestro Dios. Ahí estamos notando, Diego, me parece algo que el sí, Eterno no está, o sea, le está llamando la atención a todos, porque quizás sí hacían algún tipo de acepción. Sabemos que posteriormente hace el pueblo de Israel varias acepciones de personas y el Eterno le recalca un mismo estatuto, una misma Torá, una misma instrucción, tanto el natural como el extranjero. Acá ya podemos notar una postura del Eterno hacia ese extranjero que, como recién decíamos, ya había un pueblo mixto, tanto egipcios como también hebreos saliendo al desierto. El Eterno también reiteradas veces, no solamente lo dice en este momento, sino que también dice en números 15-14, y cuando a través de las edades un extranjero que tenga residencia entre ustedes o uno que viva entre ustedes presente una ofrenda encendida de olor grato a Adonai como ustedes hacen, le está diciendo, ¿no? Estoy leyendo otra versión. Así hará el resto de la congregación. Habrá una misma Torá, instrucción para ustedes y para el residente extranjero. Será una ley perpetua a través de las edades y ustedes, los extranjeros, serán iguales delante de Adonai. Estoy leyendo la versión israelita nazarena 2011, número 14-15. Esto es lo que acabo de leer. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Para volver a decir, no queremos sacar nada de contexto. Está hablando de las ofrendas, de cómo se tiene que llevar una ofrenda al Eterno, de qué manera, cuáles son los aspectos más importantes, y le aclara, es la misma instrucción tanto para el natural como para el extranjero, será una ley perpetua a través de las edades. ¿Por qué digo esto? Porque claramente hoy no tenemos
este aspecto de llevar ofrenda a un templo, pero sí de llevar ofrenda de olor grato para el Eterno. Y lo hemos hablado también en tiempo de restauración. ¿Qué es eso? Es servirle al prójimo, es frutos de labios, ¿qué podemos hacer por el otro? Claramente el Eterno sagrada es una ofrenda para el Todopoderoso el hacer el bien al prójimo. Entonces me parece muy importante poner en contexto por qué el Eterno le estaba diciendo, esta misma ley es tanto para el extranjero y para el natural. O sea, ¿qué está diciendo Adonai? Que el extranjero también podía llevar una ofrenda al templo en aquel tiempo. En aquel tiempo podía llevar una ofrenda de la misma manera el natural como el extranjero. Pero también hay una, una parte que recién leías, Diego, no sé si lo tenés, en Deuteronomio, la parte de Pesaja. Sí, sí. Antes quería comentar, porque sabemos que en Internet circula mucha información y realmente por ahí para el que no está en el tema, a veces pensar que hablar de estas cuestiones de la palabra es judaizar y que desde ese punto de vista cualquiera puede estar judaizando, como que hay movimiento, y realmente, claramente que no. ¿Por qué digo esto? Porque desde el judaísmo la única manera de incluir, por lo menos, a los gentiles, eh, son a través de ciertas leyes que se llaman noajidas, ¿sí? Y claramente no son bíblicas. No son bíblicas. Porque nosotros tenemos realmente hablar de esto, porque si nos ponemos algunas líneas del judaísmo, no digo que son todas, porque la verdad que no tengo una experticia desde ese punto de vista, pero sí, acá esta palabra es bíblica y claramente rompe con esta idea donde muchos se han sometido a estas leyes no agidas y realmente que no son bíblicas. Les cargan en sus espaldas un montón de cuestiones que nosotros hemos encontrado en la misma palabra que el mismo Yeshua les decía, que realmente haga lo que dicen en la sinagoga, ¿no? Haga lo que dicen porque estaban leyendo la Torá, pero no hagan lo que hacen, porque en verdad terminan haciendo otra cosa, terminan inventando costumbres o normas o un montón de cuestiones que no son bíblicas. Quería poner esto porque realmente estaba sintiendo que también esa información circula en el judaísmo y le dan un lugar realmente que no hacen acepción de personas. Realmente los ponen ahí afuera en un lugar al gentil donde realmente como que come las sobras de lo que hay en la mesa. Y realmente no es así porque el Eterno, como dice acá la palabra, no hace acepción de personas. Lo dijo Yeshua, pero también fue escrito mucho antes en la misma Torá. Lo que hace Yeshua es reafirmar y confirmar lo que dice en la Torá de que el Eterno, el Dios de Israel, no hace acepción de personas. Y por eso hoy queríamos hablar sobre estas cuestiones muy importantes, porque también uno, si realmente quiere empezar a conocer la Torá, las instrucciones, tiene que saber, necesita saber en qué lugar está uno. Es muy importante, porque si no, ¿cómo vamos a tener identidad? Así que me estaba preguntando sobre Deuteronomio, la palabra que estábamos charlando antes, hace un rato. Sí, exactamente. Deuteronomio 16, 14. Fíjense de qué manera el Eterno está abierto a que el extranjero, ese que no es por sangre, ¿sí? Ese que no es por sangre, pueda estar dentro de la congregación de Israel. Dice Deuteronomio 16, 14, dice, y te alegrarás en las fiestas, estamos con la Reina Valera, ¿sí?
y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. O sea, fíjese, el lugar de poder celebrar las fiestas y los tiempos solemnes que nos trae el Eterno, los que están escritos en Levíticos 23. Fíjense que el extranjero también podía estar alegre en este tiempo que fue puesto por el Adón, ¿sí? No son fiestas de los judíos, como dicen muchos, sino son del Eterno. Así que fíjense el lugar que ya, yo diría ya como profético, ¿no? Porque realmente fue después lo que deviene de nuestro Mesías y demás, de Pablo, ¿no? Claramente, esto ya estaba profetizado todo lo que iba a pasar. Porque confirma otra vez, nuevamente, confirma lo que hacía Pablo, lo que hacía nuestro Mesías Yeshua, está confirmado acá en la palabra, claramente, claramente. Así que quería poner esto de relieve, ¿sí? Para que no nos carguemos con cosas que no son bíblicas, ¿sí? Que podamos ir a lo bíblico siempre, como decimos en tiempo de restauración, que podamos contactar con la palabra, si en verdad estas cuestiones son verdad o no. ¿Sí? Al menos que no creas en la palabra. Pero si crees que esta es la verdad, claramente acá nos dice que el extranjero tiene un lugar importante en el pueblo de Israel. Estamos hablando desde la Torá, ¿sí? Y sabemos que la Torá tiene un contexto histórico, pero sin embargo es profético también. Exacto, y ¿sabés qué me hiciste acordar? Hay una historia de Yeshua con la mujer sirofenicia, y los invito a buscar Marcos 7, 24, 30, que nos habla mucho de este tiempo que se tenía que cumplir para que puedan ser parte los extranjeros, los gentiles, ¿no? Cuando hablamos de esa hermosa profecía, bendición, mejor dicho, que Isaac le hace a, a Jacob, y anteriormente el Eterno le hace a Abraham, que por él iban a ser benditas todas las naciones. Cuando leemos esto un poquito y vemos el desarrollo, nos vamos a encontrar realmente con una profecía cumplida, con una bendición cumplida, con algo, con una promesa cumplida de parte del Eterno hacia Abraham y posteriormente hacia Isaac y hacia Jacob. En Marcos 7:24 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, está hablando de Yeshua, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, en otras palabras, gentil, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio, de su hija al demonio. Le rogaba a Yeshua, un judío, ¿no? Una griega sirofenicia de nación. Pero Yeshua le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Fíjate lo que está diciendo Yeshua. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido a la hija acostada en la cama. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Yeshua a esta mujer? Que aún no se había cumplido el tiempo para que los gentiles puedan ser parte del pueblo de Israel. Cuando él le dice, todavía tienen que saciarse, una parte estaba hablando del mismo pueblo de Israel, el judío, porque Yeshua claramente vino para ellos primeramente, ¿no? Así dice la palabra en Primera de Juan, primeramente para ellos, y ellos no lo reconocieron. Entonces fíjate cómo encaja todo. Pablo lo dice, endurecido en parte para que pueda entrar en plenitud todos los gentiles. Fíjense cómo cierra, cómo Pablo lo entiende de una manera
y nos explica de otra para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Como que lo baja para que nosotros podamos entenderlo. Y Yeshua le decía con estas palabras, todavía no era el tiempo, Yeshua tenía que morir y resucitar al tercer día, y todavía no había acontecido esto. Entonces acá vemos que claramente en un principio sí el extranjero tenía que tener algún tipo de requisito para ser parte del pueblo de Israel en su totalidad, estoy diciendo, en su totalidad. ¿Por qué? Porque tenemos claramente otro verso que lo charlábamos hace un ratito, que fíjate en Éxodo 12:48. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Adonai, que sea circuncidado todo varón y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre nosotros. O sea, si esto lo leemos fuera de contexto, estamos refutando todo lo que dijimos anteriormente. Para meterlos en contexto, acá el Eterno estaba hablando de comer la Pascua. Esa Pascua que se hacía en un templo, que se hacía en un lugar específico, eran corderos santificados para todo el pueblo. No estaba hablando de la Pascua que hoy nosotros estamos observando, que nosotros no estamos guardando. De la Pascua católica. De la Pascua católica, no estamos hablando de la Pascua católica, sino estamos hablando del tiempo ese designado que nosotros lo conocemos como Pascua, pero se llama Pesaj en hebreo. Sí, Pesaj, exactamente, pero el punto es que el Eterno estaba hablando de de aquel tiempo que sí se celebraba Pesaj de la manera que el corderito se llevaba al templo cuando había templo, ¿no? Y eso era algo santificado y especial solamente para el pueblo de Israel, solamente para los naturales o para aquellos gentiles que querían ser parte del pueblo. ¿Y cuál era la manera? Acá lo dice, solamente circuncidándose. ¿Se entiende? Hoy nosotros celebramos Pascua, claro que sí, porque Yeshua es nuestro cordero de Pascua. ¿Nosotros estamos celebrando de la misma manera que ellos celebraban en aquel tiempo? No, claramente que no, porque no hay un templo que rija, no hay sacerdotes que agarren un corderito y lo santifiquen. Para nosotros todo eso es Yeshua. Para nosotros todo eso es Yeshua. ¿Y cuál es el requisito para que nosotros podamos ser parte del pueblo de Israel? Y claramente lo tenemos, reiteradas veces lo leemos porque es algo precioso que creo que lo tenemos que memorizar. En Efesios tenemos la respuesta que, como bien decía recién, Pablo tiene una manera para que nosotros podamos entender mucho más claro y no sacarlo de contexto, que muchas veces lo hicimos, ¿no? Y dice así, en Efesios 11, está para leerlo absolutamente todo, ¿no? Pero vamos a ir leyendo un poquito. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense, presten atención a esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Fíjense qué detalle tan importante entenderlo. Ya no es por circuncisión hecha carnalmente, ¿no? Hablando, sino es por la sangre del Mesías. Ahora somos parte del pueblo de Israel por su sangre, por la sangre preciosa de... Claramente. Y estas cosas por ahí nosotros les comentamos porque las estuvimos charlando antes del programa y por ahí hacemos unas charlas para realmente precalentar, por decirlo de alguna manera, lo que va a pasar en el programa. Y realmente decíamos, ahora, la circuncisión, hoy no vamos a hablar de los pactos, ¿sí? Porque no es nuestra meta hoy hablar de los pactos, pero sí que son importantes los pactos. Y que un pacto no anula el otro, ¿sí? Eso lo hemos charlado acá en tiempos de restauración.
Lo que sí nos da esa nueva oportunidad, ¿sí? de inclusión a los gentiles, como decía Dieguito, el mismo Yeshua, la sangre del Cordero. Pero también hay algo muy importante que dice Pablo, porque él habla del corazón circunciso. Por eso, esto es muy importante. Esto es muy importante porque la misma Torá aparece también. Aparece ya en la misma Torá, si mal no recuerdo, que era Deuteronomio 30, si mal no recuerdo, aparece en algún momento, bueno, y aparecen los profetas también. Pero esta es la importancia, ¿sí? Porque claramente los gentiles no eran circuncisos, en la carne estamos hablando, pero lo que hace Yeshua nos da la posibilidad, ¿sí? De que nuestro corazón sea circuncidado. Y ahí ya cambia la cosa. Ahí cambia todo. Yo diría que no cambia la cosa, cambia todo. Cambia todo. Y con Dieguito hablamos un par de cuestiones esto, ¿no? De realmente el tema de la circuncisión en la carne, hoy no lo vamos a profundizar, pero sí el valor de eso, de ese pacto que nos habla la misma Torá, la misma instrucción. Pero hablemos de esta cuestión, porque Pablo nos decía, ¿de qué sirve estar circuncidado en la carne, pero el corazón incircunciso, que no esté circuncidado? De nada sirve, de nada sirve. Entonces, esto es muy importante, porque cuando digo esto cambia todo. Y por eso viene Yeshua con un pacto renovado, ¿sí? Que no anula los otros, ¿sí? Y hay un montón de cosas que no van a suceder porque no hay templo, y esas cosas quedaron, no hay templo y realmente, y ya no es necesario por el mismo Yeshua. Así que eso no quita nuevamente que los pactos esto no habla que los pactos estén anulados para nada. Así que es muy importante porque sabemos que la circuncisión viene de un pacto que el Eterno hizo con Abraham. Entonces, ¿queda anulado lo que habló? No, claramente que no, como el arco iris que hablamos en algún momento en las para allá, el arco iris representaba ese pacto con Noé. Así que una señal, ¿sí? De lo que pasó, para que nosotros podamos recordar, observar eso que había pasado y que todavía todavía lo vemos el arco iris. Así que claramente es bíblico. Así que, pero bueno, es muy interesante el tema de los pactos. Yo no recuerdo en qué programa de Tiempo de Restauración hablamos bastante eso, pero y Diego había tirado una idea que me pareció genial, que hablaba de los pactos como si fueran hojas de calcar con superpuestas, ¿no? Y cada uno aporta algo. Así que muy interesante. Y este es el tema de la circuncisión del corazón, que de esta manera somos injertados en el olivo santo. De esta manera, ¿sí? Exactamente. Olivo Santo habla Romanos 11. O sea, Pablo nos da varios ejemplos para que nosotros podamos entender qué hizo Yeshua. No solamente nos libra, o sea, paga la deuda nuestra, sino que primeramente nos hace parte del pueblo, posteriormente nos salva. Pero fíjate qué detalle que vos dijiste cuando Abraham, y Pablo también lo dice, mucho más, más entendible a cómo lo voy a decir yo. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, fue llamado y ya era justificado por la fe, por la emuná. Y vos sabés que en Romanos 2:26 dice algo que no quiero dejar pasar. ¿No? No vamos a hacer énfasis en el contexto, porque si no por ahí se va a hacer muy largo, pero lo decías vos parafraseado. Dice Romanos 2:26, voy a leer en otra versión que no es la Reina Valera. Por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torá, su incircuncisión se le considera como circuncisión.
Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torá, te juzgará a ti. Le hablaba a los judíos, que claro, con el código escrito y con la circuncisión violás la Torá. Porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, el judío es el que lo es por dentro. El verdadero, digamos, el verdadero judío es el que lo es por dentro. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene del hombre, sino del oír. Esto me parece que es como para darle el énfasis escritural de la escritura de claro. lo que Diego estaba bien desarrollando con sus palabras para que nosotros podamos entender. Eso está en Romanos 2, 29, para que lo puedas leer, para que puedas entender. Ahora, había personas que podemos encontrar en el libro de Gálatas que medio que cuando leemos a Pablo nos imaginamos un poco enojados, ¿no? Porque dijeron, Gálatas, no entendieron lo que yo, o sea, empezaron por el espíritu y ahora van a terminar por la Claro. carne. ¿A quién le están escuchando? ¿A quién le están prestando el oído? ¿Y cuál era el punto o el contexto que ellos estaban viviendo? Claramente había personas judías que tenían esta práctica o este entendimiento de que para que sean parte del pueblo de Israel tenían que circuncidarse, lo leímos recién, para celebrar la Pascua, para celebrar Ujú. Pesaj, tenían que circuncidarse. Entonces ellos tenían eso en la mente. Cuando vino Yeshua, muere y resucita al tercer día, ellos también eran seguidores de Yeshua, pero no entendían esto que Pablo nos acaba de leer, o lo que acabamos de leer de Pablo en Efesios Ujú. 2, o lo que acabamos de leer recién en Romanos. Ellos no lo entendían, seguían con la misma mentalidad de que para que los gentiles sean salvos o parte del pueblo de Israel, tenían que practicar la circuncisión en la carne. Y Pablo hacía un énfasis, hacía una clara exhortación al pueblo de Gálatas, a esa iglesia que se estaba formando, a esa congregación que como todos nosotros empezamos, nos equivocamos, vamos Claro, bien y uy, nos caemos para el costado. Yo me imagino así, ¿no? Los Gálatas, igual que nosotros, aprendiendo, metiéndonos en profundidades, equivocándonos y retractándonos, porque se trata de eso. Y fíjate una de las palabras de Pablo que le decía eh, en Gálatas 5, versículo 1, vamos a leer algunos versículos, una versión que me pareció linda, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Está hablando del pecado, ¿no? Ahora, asegúrense de permanecer libres y no de que se esclavicen de nuevo a la ley. Fíjense, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, claro. entonces Cristo, el Mesías, de nada le sirve. Lo Claro, ¿para qué repito, vino? claro, ¿para qué vino? ¿Para qué vino si la justificación ya es por nuestros méritos? Claramente que no lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban practicando la circuncisión para salvación, para que esos méritos se cuenten por justicia. Esa era la mentalidad que tenían aquellos que lo estaban influenciando, ¿no? Le Ahora, decían, no, Dieguito, sí, en el mejor de los casos seguían la Torá, ¿no? En el mejor de los casos, en el mejor de los casos decía, bueno, fíjense lo que dice exacto, acá, que para el mejor de los casos, estamos hablando, que no respetaban, sino, mirá, te tenés que circuncidar porque querés estar con nosotros en el Pesaj, en Bicurín o lo que sea, tenés que estar circuncidado. Ese es en el mejor de los casos, porque realmente sería, bueno, pero sabemos que no. Sabemos que trastocaban esto y le agregaron cosas. Sabemos que le agregaron cosas, por eso hoy tocábamos el tema de los noajidas y un montón de cosas, como Yeshua también les advertía claramente que tengan cuidado, ¿sí? Que tengan cuidado con imitar lo que ellos hacen, porque realmente cargaban en las espaldas y lo hacían imposible vivir con las instrucciones.
las hacían casi imposibles, salían espantados. Y sin embargo, cuando la palabra misma decía que está acá, la instrucción está acá, está fácil, no hay que cruzar, Deuteronomio 30 también lo dice, me parece, que no hay que cruzar el océano para ir a buscar, está acá, es más sencilla de lo que uno cree realmente, pero sin embargo, los judíos, por ahí los ortodoxos, podemos decir, Dieguito, Se puede llegar a decir que sí. podemos decir así, nada, agregaron cosas como hace cualquier religión, claramente, por eso se llama religión, ¿no? Claramente. Y se agregaron un montón de cosas sobre los gentiles que realmente no ayudaban a que ellos pudieran conocer realmente. Y me parece, Dieguito, que también estuvimos charlando, bueno, hay una palabra ahí que Dieguito la tiene ahí a mano, eh, que pensaban en cómo facilitar para que los gentiles, los extranjeros, ahí el Dieguito la va a estar buscando, para que los extranjeros puedan, aprender a empezar a vivir las instrucciones en lo cotidiano, en la vida. Y pensaban los apóstoles esta cuestión muy importante porque realmente ellos iban a evangelizar, ¿sí?, a los gentiles. Exacto. Claramente, claramente. Entonces, ¿qué le iban a decir? ¿A cargarle cosas sobre las espaldas? No, porque Yeshua no vino a hacer eso. Al contrario, vino a hacerlos libres. Exacto, Vino a recién lo hacerlos leí. libres, claramente. Así que, Dieguito, ¿tenés esa palabra a mano vos? Sí, sí, tengo esa palabra y bueno, mientras vos hablabas, claramente eh, termina de caer por ese mismo peso, toda la escritura hablando exactamente de lo mismo. O sea que si entendemos o alguna vez entendimos algo diferente, es porque no estábamos leyendo completamente toda la Biblia. Entonces no me Claro, deja de fascinar este aspecto de que tenemos que leerla toda, tenemos que entenderla toda. Y también, como decía Diego, es difícil porque quizás la palabra no nos muestra algo bien concreto, decir, bueno, esta religión del judaísmo hacía tal cosa y esta otra hacía tal cosa. Pero claramente nos damos cuenta de que había diferentes eh, eh, movimientos del propio judaísmo. Uno eran claro, seguramente los saduceos y también los fariseos. Acá encontramos otro movimiento, porque esto no son los de las leyes noágidas, porque ellos estaban diciendo hagan, circuncídense, ¿no? Circuncídense, porque hoy los que practican o los que eh, profetizan o profesan, mejor dicho, las leyes noágidas, ellos dicen, con estas 7 leyes ya está, no tienen por qué hacer otra. ¿Y qué están haciendo? Están excluyendo al extranjero para no ser parte de todas aquellas bendiciones que vienen de obedecer al Eterno. Y están excluyendo también a ese extranjero de no amar al Eterno como él pretende. Pero antes de pasar esa palabra, me gustaría repetir esto que me parece fascinante. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo de nada les sirve. Lo repito, si pretenden lograr favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las claro, ordenanzas de la ley de Moisés, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la Torá, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe, nuestra emuná, nuestra confianza en Cristo, en el Mesías, de nada sirve estar circuncidado o no. Esto en cuanto a la salvación. Por eso digo que es claro, importante entender este contexto. Está hablando en cuanto a la salvación. No está contradiciendo al Eterno cuando le dijo a Abraham y le dijo, esta señal será la señal del pacto perpetuo que voy a tener con vos y con todas tus generaciones. Pablo no está claramente, contradiciendo al Eterno, no. claro, Está
aclarando uno de los puntos más importantes que nos compete a nosotros en la Biblia, que es la salvación. La salvación es por gracia, lo leíamos en Efesios, la salvación es mediante una fe, una emuná verdadera, que claramente tiene que ir acompañada de una transformación. Y esa transformación la estábamos viendo, como bien decía Diego, en Hechos, capítulos 15. Se armaba un panorama ahí que tampoco me Dieguito, deja... Sí, adelante, adelante. sí, yo creo que todo ese resumen de lo que estamos hablando lo podemos ver en este patriarca Abraham, porque no estaba la Torá escrita, no estaba la Torá escrita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué pasó antes de que él fuese circuncidado? Claramente digo, creo que Abraham es un resumen de todo esto que hablamos. Dieguito habló, la verdad, en algunos momentos, qué sé yo, en el estudio de la Torá, hablamos de Abraham, este personaje muy, muy particular, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que Abraham, cuando Dieguito habla de la fe, es muy importante esto, de la emuná, si hablamos hebreamente, de la emuná, de esa fidelidad que es la que realmente está relacionada con la salvación. Está sumamente relacionada. Y creo que Abraham, ¿y qué significa eso? La circuncisión en el corazón. Luego fue la marca en la carne, ¿sí? Pero Abraham estaba claramente, si nosotros vemos esto en la palabra, porque Abraham estaba circuncidado en el corazón. Después fue la marca en el cuerpo, ¿sí? Pero, Sí, pero claramente, porque él era muy obediente Abraham, realmente, y lo hacía por amor al Eterno, realmente, una fidelidad. eh, no, la verdad que eh, fantástico poder leer la vida de Abraham. Así que bueno, Dieguito, nada, quería hacer ese paréntesis, para que vayas a la palabra, o querías extender algo más. es una realidad. Cuando leemos a Abraham y su vida, entendemos absolutamente todo lo que transcurre en nuestra vida, ¿no? Ahí vemos que con una historia nos está mostrando la historia mundial o las historias de la humanidad, ¿no? Nos está mostrando con la vida de Abraham, porque sin dudas ha sido claramente ese ejemplo para nosotros. Y en Hechos capítulo 15 teníamos este hermoso escenario que se estaba dando en los primeros apóstoles, pregonando la palabra. Se encontraron, creo que el primer gentil en convertirse en la fe en Yeshua y recibir el Espíritu Santo es este varón romano que tenía claramente una posición en, en el ejército y demás. Eh, recordamos, y era Pedro que tuvo esa gran visión también, que se le aparecieron los reptiles y demás. Entonces, con toda esa noticia, más la de Bernabé y de Pablo, cuando hablamos de Pablo estamos hablando del apóstol enviado a los gentiles, o sea, el apóstol de los gentiles, él se llama, se autodefine por una cuestión de que la tarea de él era llamar a los gentiles y decirles, esta es la buena noticia de salvación por Yeshua y su sangre y creer en él, tener emuná de que él murió y resucitó al tercer día, nosotros, ustedes, los gentiles, pueden ser salvos. Si ustedes hacen esto, ¿no? Nos damos cuenta de que es a través de la emuná de la fe. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Ellos se juntan en Jerusalén y hay un concilio, hay un aspecto muy lindo, un acto muy lindo que ellos empiezan a discutir. ¿Qué hacemos con estos aspectos? Y estaba esta postura también, la de que no, se tienen que circuncidar porque si no, no son parte del pueblo. Y pero ¿cómo? Venía Pedro, me imagino, decía, fíjate Cornelio lo que pasó, recibieron el Espíritu Santo, igual que nosotros en el día de Shavuot, de Pentecostés, y Pablo y Bernabé venían con sus maravillas, y que sanos, y bautizados en el Espíritu, y claramente no estaba haciendo falta esa circuncisión puesta en la carne. En el 12, dice, 15:12,
para darle contexto. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos, de los dos apóstoles, entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, Santiago, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Ahí está. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta como está escrito. Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Eterno. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Fíjate cómo el Espíritu Santo estaba actuando en ese momento y revelándole a los apóstoles, revelándole a cada uno, y le reveló esto a Jacobo. Se acordó de esta profecía. Y se cumple esta profecía, se está cumpliendo esta profecía. Fíjense, presten atención. Entonces, Jacobo sigue teniendo la palabra y dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Los primeros creyentes, los que primero empiezan a creer, conocen a Yeshua y empiezan a dar los primeros pasos. Los que se convierten a Dios. Sino que se les escriba de que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Acá hay muchos aspectos. Unos claramente que cada día de reposo se leía la parashá, ¿no? Se leía una porción de la Torá para poder entender. Y con esto, ¿qué nos está insinuando Jacobo? ¿Qué nos está insinuando Santiago? De que esas personas tenían que presenciar en la sinagoga, porque no alcanzaba solamente con ya crees y Yeshua y ya está. No, ahora tenés que empezar a tener una conducta. Los primeros pasos son estas 4 cosas que le está diciendo, que propone a través del Espíritu Santo, dice, bueno, primero hagamos esto y posteriormente en cada Shabbat los gentiles van a estar aprendiendo qué es la voluntad del Eterno, que está en su Torah. O sea, demasiado explícito está esto de entender nosotros gentiles en cuanto a la carne, porque así decía Pablo, ustedes gentiles en cuanto a la carne, ahora en Yeshua son cercanos, ahora sí son parte del pacto de la promesa, decía, no de las promesas, de la promesa. ¿Y qué promesa? La promesa que le hizo a Abraham, que le rectificó a Isaac y que le rectifica posteriormente a Jacob, a Israel, que le dice, por tu simiente, por tu serán benditos todas las naciones de la tierra. Y claramente tiene que ver con esta plenitud de los gentiles que al apóstol Pablo se le había revelado, que ya se le había mostrado a Pedro y que se estaba gestando de una manera impresionante. Por eso Yeshua y las palabras a la mujer sirofenicia, no sé si se entiende. O sea, Yeshua no es que no la quería tomar, sino que le estaba diciendo que primero tiene que pasar un pasito, que es que el pueblo judío parte del pueblo de Israel, se endurezca, o que el Eterno endurezca, para que lo rechacen, para que muera Yeshua, para que pase todo lo que pasó, y así darle el pantallazo a nosotros, gentiles, en cuanto a la carne. ¿Y qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, perdón, lo que siempre hablamos, esa dispersión de las 10 tribus del pueblo de Israel con la mano de los asirios, que fueron diseminados entre todas las naciones. Y Yeshua decía claramente, dice claramente, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y esos quiénes son? Los mismos gentiles que abrazan la fe en Yeshua, que ya no son gentiles ni advenedizos, ya no son desconocidos, sino ahora miembros del pueblo santo de Israel. Y como miembros del pueblo santo de Israel tenemos un mismo estatuto, tenemos una misma Torá, una misma ley, una misma instrucción para poder realmente decirle de alguna manera con acciones al Eterno que lo amamos y que queremos seguirle.
Sí, que en el principio del programa hablamos, ¿en qué lugar, nos preguntamos, ocupa el extranjero? ¿No? Arrancamos así el programa. Y claramente ya estamos en un punto donde decimos, bueno, ya no somos extranjeros. Claramente, claramente. Porque esto es muy importante, porque también tocamos el tema de la identidad. Y realmente hoy hay muchísima información y realmente nosotros cuando decimos el tema de las religiones y demás, es porque lo que se termina tergiversando, como se tergiversaba en ese tiempo, eh, la Torá, hay un montón de cosas. Recién estaba mirando en Hechos 15:1, para más o menos para decirle cómo se tergiversaba, decía, se los voy a leer. Entonces algunos que venían de Judea, algunos, dice, no todos, de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Ahí está. O sea, ellos estaban pensando que la circuncisión justificaba para ser salvo. ¿Sí? Por eso hoy hablamos, en el mejor de los casos era bíblico, pero estaba sacado de contexto, porque ellos, como dijo Diego, al ser endurecido en parte el pueblo de Judea, tenía que suceder de que ellos no vieran al Mesías, que lo pasaran por alto, porque si no, los gentiles no podían entrar. O sea, y el Eterno tenía ya todo medido. Ya tenía todo medido, ¿por qué? Porque ya estaba escrito en la palabra de que los gentiles, esos extranjeros ya no iban a ser extranjeros. Ya no iban a ser extranjeros. Y fíjense cómo ha revelado el Ruach HaKodesh que claramente a los apóstoles les decía, bueno, arranquemos así, con estos pequeños pasos, que después, de manera procesual, ellos van a ir conociendo, de Shabbat en Shabbat, van a ir conociendo un montón de cosas, ¿sí? Un montón de cosas, en tanto en lo escrito como con la intimidad con el mismo Espíritu. Claramente, porque el Shabbat no solamente es lectura, es también la intimidad con el mismo Ruach. Entonces, fíjense con qué cuidado se trataba el ingreso ¿cómo se llama? De los gentiles que no conocían, que no sabían, sí creían en el Mesías, pero sabemos que con eso no alcanza, como dijo Diego. Claramente, no alcanza. Y hoy hay muchas religiones que creen que por la muerte misma del Mesías ya son salvos. Yo creo que están, si no estamos muy atentos, yo diría que estamos como, es creer eso, estar como, prácticamente como dice acá en el 15:1, estar en desconocimiento porque no alcanza con creer que Yeshua es nuestro Mesías, no alcanza. Es como decir que eso me justifica a mí, solamente eso me justifica. O sea, por creer. Y realmente, pues cuando nosotros hablamos de emuná, es fidelidad. Y una persona que es fiel cada vez más en aumento, intenta ser fiel en lo cotidiano, fiel en lo práctico. Y esta cuestión no es hablada. Entonces, fíjese en el punto, por eso estamos esperando la plenitud de los gentiles, porque realmente, ¿cuál es la plenitud de los gentiles? Los que puedan salir de estas cuestiones de las religiones, porque realmente lo que lo está demorando, mucho tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Nosotros en tiempo de restauración muchas veces sentimos con Diego y que teníamos, en verdad lo que estamos llevando la palabra, estamos pregonando la palabra, son a los mismos cristianos. Porque están en esa situación donde creen que por un montón de cosas en las prácticas mismas que ocurren dentro de las congregaciones, realmente muchas no son bíblicas, que no son puestas a prueba por la misma palabra, no son puestas a prueba. Y que realmente eso está impidiendo de que puedan conocer
cuál es la voluntad del Eterno, que es la misma Torá. Y eso no es meter carga sobre las espaldas como hacían estos judíos sobre los gentiles, llenándolo de cuestiones o las leyes no agidas. Claramente. Así que es muy interesante porque estamos, yo diría casi como pareciera un tiempo parecido en ese punto. Sería Sí, como un tiempo parecido, realmente. Lo que pasa que ahora se acaba todo. Esa es la gran diferencia. Pero creo que estamos en un tiempo parecido en cuanto a pregonar la palabra, en cuanto a lo que hay que llevar hacia el otro. Porque realmente no justifica creer. Por lo tanto, tampoco justifica la circuncisión en el cuerpo, tampoco justifica la salvación, como ellos creían. sí, muy buen punto, porque quizás podemos hacer un ejercicio con lo que vos dijiste recién, nombraste al Shabbat, ¿no? Y había claramente una corriente enorme, gigante, del judaísmo que a los primeros gentiles creyentes en Yeshua le agregaban mandamientos al Shabbat de la Torá, ¿no? Que el Eterno claramente en su sentido, en su verdadero sentido, es que nosotros reposemos en su presencia, busquemos más de Él, que no trabajemos para estar realmente un día consagrado para Él. Y estas personas, las mismas quizás que decían que para llegar a una salvación tenía que circuncidarse, estas personas le fueron, o diferentes movimientos, digamos así, mejor porque no lo sé con certeza, Claro. del judaísmo, le fueron agregando y agregando y agregando a este mandamiento que es una gran bendición. La verdad que aquel que lo vive y lo entiende es vivir un Shabbat con el Eterno. Que le fueron agregando mandamientos para que fuese más pesado para aquellos gentiles que no tenían una costumbre israelita apartada y así les sea imposible. ¿Se entiende? Entonces, ante el desconocimiento de las escrituras, porque quizás aquel primer gentil que empezaba a caminar no tenía una Torá, no tenía las instrucciones, tenía que recurrir ¿a dónde? A las sinagogas. Y las sinagogas recordamos esa palabra de Yeshua que dice en Mateo 23:2, los escribas y los fariseos ocupan las cátedras de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras, porque no Claro, hacen lo que dicen. Quizás muchos de estos claramente. gentiles que se estaban refiriendo Santiago y los apóstoles, de empezar con estos 4 pasos para empezar a apartarse y llegar a la sinagoga y escuchar la Torá, quizás terminaban siguiendo a estos personajes, fariseos, escribas, que se sentaban en la cátedra de Moisés y hacían cosas que no eran las adecuadas, así como Yeshua nos estaba diciendo. Entonces, ante el desconocimiento, quizás ellos se desviaban o renunciaban y se rendían porque creían a través de esta carga pesada que le estaba poniendo este movimiento del judaísmo a los gentiles, renunciaban y se perdía la gran bendición del Shabbat. Y es uno de los aspectos de por qué el cristianismo primitivo o catolicismo, digamos así, o lo que fue la gestación, decide formar el domingo o elegir el domingo. No estoy justificando, para mí es una aberración cambiar el mandamiento del Eterno, porque ellos sí tenían la Torá, tenían la Septuaginta, tenían muchas herramientas para darse cuenta que eran palabras del Eterno. Pero ellos usaron esta gran excusa que en cierta parte era verdad, que los movimientos del judaísmo o estos escribas y fariseos ponían cargas pesadas, entonces empezó a tener el gentil creyente en Yeshua, no con una raíz hebrea, no con una raíz judía, empezó a tener encontronazo, empezó a tener muchas diferencias con estos movimientos judaizantes. No estamos hablando de los apóstoles que estaban charlando entre sí para poder llevar la buena noticia de salvación y todo el mensaje entero, ¿no? De obedecer, de emuná, de fe auténtica. Estamos hablando de este movimiento. Entonces esos primitivos creyentes caían en esa red
y empezó a ver lo que hoy conocemos y que hoy existe, que trascendió muchos, hasta siglos, es el antisemitismo. Empezó a haber un odio, empezó a Claro. haber una bronca con el propio judío, porque habían cosas que claramente estaban equivocados, pero no al este extremo de decir, no, bueno, cambiamos el sábado, ya está, no es más el día, el Shabbat no es más el día, sino ahora es el domingo, el día del Señor, porque estaban Yo en creo, contra. Sí, adelante. sí, Dieguito, yo creo que claramente, bueno, vamos a hacer esto. Me saco todas estas cargas, vamos a hacerlo de esta manera que es mucho más liviano, ¿sí? Anulamos toda la Torá, no existe, de acá para adelante no existe más, solamente el Evangelio, hacemos así, chiqui, hablamos solamente de estas cuestiones. Yo, porque realmente, ¿cómo se ha trasladado todo eso hasta los puntos de lo que es toda la línea luterana? Porque claramente hay una negación a la misma palabra del Eterno que se confirma en los evangelios. Pero claro, ahora yo te estaba escuchando, yo, ¿cómo no hacerlo? Si esto me llenan de cargas. Sabemos que hay cosas que son mucho más profundas, ¿no? Nosotros sabemos que hay cosas mucho más profundas, pero realmente estamos hablando de aquel que quería conocer al Mesías, de aquel que quería saber de él, que le había llegado la palabra, pero iba a las sinagogas y le cargaban de cosas. Fíjense lo que dice acá en Hechos 15:1. Lo cargaban de cosas y que la salvación tenía que ver con eso. Y realmente, que era más fácil sacarme las pilchas de la Torá, no llegaban a conocerla, no llegaban, porque era sumamente pesado, pues la verdad. O sea, capaz si nos plantean, no hubiéramos arrancado de cero, y nos plantean toda la línea de cómo, de todas estas cuestiones que había que cargar, realmente no estaríamos acá hablando de la Torah. No sé si estaríamos acá, claramente, porque es algo sumamente pesado. Sí, las actividades que ellos querían, ¿no? Y justo está lo que recién leíamos de Yeshua, ¿no? Los que se sientan en la cátedra de Moisés, hagan lo que ellos Claro, dicen porque está hablando de la Torá, y no lo que ellos hacen. Y sigue diciendo, fíjate en el 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. O sea, ellos claramente, y Yeshua conocía de su corazón, por eso le decía, no hagan lo que claro, ellos hacen. Entonces, claramente acá encontramos muchas respuestas de por qué el hoy, por qué el antisemitismo de hoy, que vuelvo a repetir, no es justificación, no es excusa. Lo que pasa es que hay que descubrir por qué para allá cambiarlo, para allá transformarlo. Y me parece muy certero. se cortó la señal. Ahí estamos de vuelta. Ahí está, Dice estamos de vuelta. en Efesios 2, 17. Perdón, 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando a ella las enemistades. Está hablando de esa pared de enemistad que estaba entre el pueblo de Dios y los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, gentiles en cuanto a la carne, que estaba Claro, lejos, y a los que estaban cerca, también, ¿no? A los judíos también. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo él mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el eterno, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era ese claramente. fundamento? Claramente era la fe en Yeshua y la Torah. Lo acabamos de leer en Hechos 15.
Eso era el fundamento, es que obedezcan, cambien su vida, cambien su manera pagana de vivir la vida. Ahora conocieron a Yeshua, conocieron la buena noticia de salvación. Bueno, ahora hay que transformar nuestras vidas. Por eso Pablo tanto énfasis en eso que nos va a quedar en nuestra mente, matando el viejo hombre, dejando el viejo hombre, dejando la vieja manera, la pasada manera de vivir, de actuar, lleno de pecados, lleno de actitudes que son desagradables ante Todopoderoso. Claramente esto es un conjunto, esto es un ejat, esto es un cuerpo, lo que es la conversión de un creyente. Conocer a Yeshua, confesar con nuestros labios, así dice, para salvación, sentirlo en nuestro corazón, para claramente para justificarnos ante Él y posteriormente empezar a caminar con una responsabilidad que es ir adquiriendo estas instrucciones que el Padre nos dejó para apartarnos del pecado, porque eso el Eterno nos deja sus instrucciones para que nosotros podamos claramente entender y discernir y diferenciar entre lo santo y lo profano, entre qué es el pecado y qué no es el pecado. Y un creyente en Yeshua tiene que caminar esa senda, tiene que estar intentando por ese camino en no pecar. Y para conocer qué es el pecado y qué no es el pecado, claramente tenemos que conocer las instrucciones del Padre. Diego, si claramente te das cuenta, siempre volvemos a lo mismo y todo encaja uno con otro porque la Biblia es una sola, ¿no? Sí, pensaba, digo, si yo, digamos, me estoy imaginando algo. Sí. Yo hace 10 años que congrego en una religión X, no importa, y realmente esto que están hablando ustedes, realmente me llama la atención. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tirar todo ese tiempo por la borda. Yo sentía la presencia. ¿Qué tengo que hacer con todo eso? Y yo, mientras vos hablabas, a mí se me venía esta cuestión. Primero, claramente, se viene acá, me acordaba de Apocalipsis, esta palabra que está en Apocalipsis 3, que es un mensaje a una de las iglesias, ¿sí? Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí? Esto es clave. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Eterno. Dice, pero fíjese lo que dice en el 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Digamos, como primer paso. Y creo que tiene que persistir esto que le había revelado el Espíritu a los apóstoles, como para empezar a meternos en la práctica de la Torá, pues son las instrucciones. ¿Sí? Y de acá quiero irme a Deuteronomio 30, para que realmente podamos ver en la misma palabra que las cargas pesadas son las que ponen los hombres, las doctrinas humanas, los que ponen las religiones y demás sobre las cuestiones de la Torá. No por la Torá misma. No es una cuestión de la Torá, la carga pesada, sino es una cuestión humana. Fíjese lo que dice Deuteronomio 30. 30:11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni tan lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Está poniendo como cosas media exageradas para decir, bueno, tenemos que ir detrás, pasar el mar nadando. Bueno, sí, es una carga sumamente pesada. O tenemos que ir hasta el cielo. Es una cuestión pesada eso. Y eso es lo que hacen las doctrinas humanas. Fíjese en el 14 lo que dice. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Fíjense, claramente está acá.
está accesible y realmente, y también hoy persisten muchas cargas en cuanto al Shabbat, porque sabemos que el Shabbat es sumamente importante. Es más importante de lo que uno cree. Realmente. Es más importante. Yo creo que es la puerta para que podamos entender un sinfín de cosas. Un sinfín de cosas. Yo no voy a hablar mucho porque realmente los invito a que lo puedan vivir, porque uno le puede decir Sin duda. un montón de cosas, pero si realmente no lo viven, ¿de qué sirve? Si realmente acá dice, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, si nosotros no somos capaces de vivir la experiencia, esta es la clave, de vivir la experiencia y después veamos qué pasa. Pero empecemos a vivir la experiencia. Y cuando arranquemos a vivir la experiencia, pues, yo diría, bueno, una instrucción clara del Ruach es esto. Bueno, hagamos estos puntos. Fíjense en lo que nos dice ahí en Hechos, estos pequeños pasitos, y sigamos ganando intimidad en lo espiritual en el Shabbat. Digamos, hagamos eso. Es muy importante. Bueno, ¿y qué es el Shabbat? ¿Cuándo arranca el Shabbat? ¿Es solo sábado solamente? El sábado, hay un montón de cosas. Es gregoriano, es hebreo. Por eso nosotros le decimos que el Shabbat es muy importante, porque el Shabbat nos va a dar no solamente una intimidad con el Eterno, sino nos va a cambiar la concepción realmente de muchas cosas. Porque nos vamos a dar cuenta que ya el día no comienza a las 00 horas, sino cuando cae el sol. Nos va a dar la oportunidad de vivir una experiencia realmente única, como nos dice acá en Deuteronomio 30:14. Está cerca. Los invitamos a experimentar el Shabbat porque realmente abre la puerta para, perdón, para que podamos tener intimidad. Perdón. Dieguito, seguí. Es de total importancia esto que Diego nombraba porque parece como cerrar un poco esta idea de claramente que las cosas las vamos entendiendo en el proceso, las vamos conociendo en el camino, vamos claramente amando al Eterno, vamos conociendo sus caminos, recordamos las palabras en Deuteronomio 10:12, qué es lo que el Eterno exige, claramente para nosotros entender qué es lo que el Eterno exige, tenemos que empezar a conocerlo, y Él dice que le temamos, que busquemos de todo nuestro corazón, que podamos realmente seguir sus caminos, y ese seguir sus caminos es claramente nosotros muchas veces nos equivocamos porque creemos que a través de un ritual encontramos el sentido del mandamiento, a través de solamente creer encontramos una supuesta salvación. Y claramente no es así, sino que a través del proceso que vamos profundizando, mejor dicho, escudriñando la palabra, vamos a estar encontrando realmente qué es lo que el Eterno pretende de su pueblo, pretende de sus hijos, de los creyentes en Yeshua. Y hoy, para claramente ir cerrando, ya a 7 minutos del final, estuvimos hablando, si recién te enganchás a la transmisión, estuvimos hablando de los extranjeros, a través de la historia, que era un extranjero en los primeros tiempos, en los tiempos antiguos, en el tiempo en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, posteriormente ante Yeshua, cuando Yeshua estaba, y cuál es el rol del extranjero posteriormente con los apóstoles. Y nos hemos dado cuenta de que ha cambiado por la misericordia y la gracia del Eterno Todopoderoso. Siempre estuvo en sus planes el extranjero, porque lo podemos notar en la Torá, lo podemos dar cuenta. Él siempre quiso hacer parte a toda la humanidad, pero en aquel tiempo tenía un pueblo consagrado, un pueblo apartado de todas las demás naciones, porque claramente no todos querían hacer la
voluntad del Eterno. Entonces, el requisito era que sean parte del pueblo eterno para que no contamine ese gentil, ese extranjero, no contamine a toda la población, sino claramente tenía que ser al revés. El pueblo de Israel tenía que contaminar a ese gentil de lo bueno, de lo agradable, de lo que el Eterno pretende para nuestras vidas, porque tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles en cuanto a la carne, era de bendición las instrucciones del Padre y son de bendición la instrucción del Padre. Y es una pregunta que siempre hacemos para que vos puedas reflexionar. Si vos te sentís parte del pueblo, ¿para vos son los mandamientos? O si crees que los mandamientos no son para obedecerlos, para ejercerlos, para practicarlos, para llevarlos a cabo, para ponerlos en práctica, ¿sos del pueblo de Israel? Son todas esas preguntas que nosotros nos empezamos a hacer y empezamos a cuestionar un montón de cosas, porque las instrucciones son para el pueblo de Dios. Claramente acá estuvimos dando evidencia de que ahora por la sangre de Yeshua somos parte del pueblo de Israel. Y claramente tenemos instrucciones, porque el pueblo de Israel tiene una identidad y esa identidad es ser apartada de las demás naciones. Sean santos porque yo soy santo, dice el Eterno Todopoderoso. Y ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Claramente es por la sangre de Yeshua que nosotros nos santificamos, pero nuestra opcionar tiene que ser acorde a nuestra transformación interna. Así que creo que ese fue el tema en conclusión para ir dándole un cierre, Diego. Sí, claramente, claramente, y que nosotros queremos contarle que realmente esto también es procesual, ¿sí? Que no hay que afanarse con estas cuestiones, porque realmente si nos afanamos, estamos yendo para otro lado, que podamos ver mucho en cuanto a estas cuestiones del Shabbat y demás, que podamos ver al mismo Yeshua, porque él nos trajo el real sentido de este mandamiento. Es un mandamiento que podamos vivir el Shabbat, observar el Shabbat, realmente, porque ahora no somos más extranjeros. Y eso lo tenemos que tener bien en claro porque habla de la identidad, ¿sí? Y intentamos, lo que hicimos hoy, intentamos despejar algunas cosas para que tengamos hoy una visión por lo menos más clara de lo que es bíblicamente, ¿sí? Ya hablamos el tema de las cargas que han puesto el pueblo, algunos judíos, como decía acá la palabra, pero también hay cargas en las religiones occidentales que no permiten realmente experimentar lo que el Eterno puso de manera perpetua para cada uno de nosotros, para su pueblo. Y realmente hoy intentamos despejar, correr las piedritas, para que el camino pueda ser un poco más accesible, ¿sí? Después hay que vivirlo. Y eso nosotros no podemos hacerlo por ustedes, porque realmente nosotros estamos viviendo día a día, Shabbat a Shabbat, en verdad, de luna a luna también, y nosotros estamos experimentándolo también. Y vamos de manera procesual, porque no hay otra manera. No hay otra manera. No es mágico, no es que nos circuncidamos y ya estamos salvos, ni por hacer un montón de cosas somos salvos. Claramente que no. ¿Sí? Así que claramente hablamos muchas veces de tener una relación con el Eterno. Y tener una relación con el Eterno inevitablemente nos lleva a que nuestro corazón sea circunciso, ¿sí? Y que inevitablemente, si vamos de esa manera y sabemos de las instrucciones del Padre, cada vez más, inevitablemente no van a ser una carga, al contrario, nos va a dar una identidad específica, particular del pueblo mismo del Eterno. Así que desde esta manera, no sé, Dieguito, si quieres agregar algo más, si no, ya vamos dándole cierre. No, agradecerle al Eterno claramente por las personas que estuvieron oyendo, mirándonos
y que puedan dejar su comentario. Está el número de teléfono también. Y bueno, pronto nos veremos el próximo lunes si el Eterno así lo quiere y entendiendo aún más la palabra del Todopoderoso. Amén. Bueno, desde Tiempos de Restauración les vamos dando las gracias ¿sí? por participar, no solamente a los que están activos ahora en la programación, sino a los que van a ver el programa. Sabemos que es 1 hora y media, intentamos darle el mayor énfasis bíblico a la misma palabra, así que desde acá el Tiempo de Restauración, desde nosotros dos y desde Ministerio de Raíces, porque también Tiempo de Restauración responde, es un reflejo del Ministerio de Raíces, los saludamos con la paz del Eterno. Shalom. Shalom, shalom.